Este es Walter. Nació el 7 de marzo de 1989 en una pequeña ciudad al norte de México. Esta es Jenny. Es 3 años mayor que Walter y también es mexicana. Ellos son hermanos. Así que conoces Cancún, esta playa en México donde todos los turistas siempre van. No venimos de ahí, nosotros somos del desierto, se ve como en Breaking Bad. Jenny y Walter son de Chihuahua. Sí, como el perro. Esta es la familia Rempenin Díaz. Mamá Josefina viene de Coachochi. Es una cantante muy talentosa y una mujer de fe. Papá Gerhard viene de descendencia alemana y fe menonita y tiene un taller de pianos. Los menonitas son una denominación cristiana de pacifistas que llegó de Alemania y otros países europeos a México en 1920. Nuestros padres eran la perfecta mezcla. Mi papá era el menonita alemán y mi mamá era la mexicana. La fe en Dios siempre fue muy importante en mi familia y por eso fundaron mis papás una iglesia. Prácticamente vivíamos en la iglesia. Por ejemplo, nosotros éramos el equipo de alabanza. Mis papás trabajaron muy duro para sacarnos adelante como familia. Jenny y Walter fueron a un colegio menonita donde la mayoría de sus compañeros vivían dentro de la comunidad menonita y hablaban alemán bajo. Se divirtieron con sus compañeros de colegio, pero no encajaban del todo. En la escuela era el mexicano y en la colonia con mis amigos era el menonita. En la escuela yo era de las únicas mexicanas. Tenía demasiada energía para mis profesores y lo único que yo quería era jugar básquetbol, fútbol. No me apetecía jugar con muñecas y esas cosas de niñas. No. Así que pasaban mucho tiempo juntos. En casa, Walter era el buen niño, claramente. Y yo siempre me sentí bastante confundida porque encontraba que no podía llevar el estilo de vida que mi hermano y mis padres llevaban. Y pensaba que yo no era capaz de hacerlo y así que siempre fue muy frustrante para mí. En el 2004, Jenny se muda por un año a Alemania, donde está trabajando durante un tiempo como au pair en Düsseldorf. Cuando estuve en Alemania, me sentí muy libre. Me encontré con una libertad donde podía ser quien quisiera ser y no tenía que preocuparme más por qué es lo que iban a pensar los demás sobre mí. Me encontré a mí misma. Yo siempre asocié Alemania con cosas positivas. Mi tía de Berlín nos traía chocolates y Nutella. En el 2008, Walter se muda a Alemania para continuar con sus estudios. Ahí encuentra buenos compañeros de piso, aprende a ser independiente y en poco tiempo se integra. Encontré una iglesia donde me sentí muy bien. Ahí pude crecer más en mi fe y también encontré muy buenos amigos. Cuando me mudé a Deggendorf para estudiar, también encontré una iglesia muy buena donde ayudé mucho con los jóvenes, como lo hacía en México también. A diferencia de su hermano, Jenny no consigue unir esa fe con su estilo de vida. Y no es hasta el verano del 2010 que toma una decisión. Yo estaba consciente que sin Dios estaba perdida. Así que tomé una decisión y estaba decidida a vivir para Cristo, pero tienes que saber que soy una persona bastante intensa. Por eso me lo dejé bastante claro. Así que decide raparse la cabeza. Para recordarse a sí misma cada día frente al espejo, ya no eres la misma. Quería darle a Dios cada área de mi vida. Encontré una iglesia y quería simplemente encontrarlo en cada espacio de mi vida. Yo soy una persona que necesita pasión para todo lo que hago y esta pasión la encontré en Jesús. En diciembre del 2012, Jenny finaliza sus estudios universitarios y al mismo tiempo, Walter está a punto de terminar los suyos. Así que toda la familia vuelve a reunirse para celebrar juntos este momento tan especial.
fallecido tu cuñado? Estaba en el taller de pianos de mi papá, donde trabajaba muy seguido en los veranos. Y entonces vino mi mamá para despedirse antes de que fuera al funeral de mi tío. Y de hecho Jenny quería ir también. Estaba enferma y por esa razón mi papá no me dejó ir. Así que me molesté y me despedí muy rápido de mi mamá. Seguí trabajando con mi papá en el taller y en la noche fuimos con mi hermana a cenar y después nos fuimos a la casa. Entonces sonó el teléfono. Era mi tío y nos dijo que el coche con mi mamá, mi tía y mis dos primas no había llegado. Te despides de tu mamá, que está saliendo a un funeral, y te llega el mensaje de que su coche no ha llegado. Vuestra madre ha desaparecido juntos con 3 otras personas. ¿Qué era tu primera reacción, Walter, frente a esta noticia? Cuando escuché que recibimos la llamada, recuerdo una situación cuando tenía 17 años. Tuvimos una situación donde mi papá recibió una llamada telefónica, fue una extorsión. Le dijeron, tenemos a tu familia y si no nos depositas una cierta cantidad de dinero, los vamos a matar. No pudimos comunicarnos con mi papá por un día entero porque estaba con el celular llamando con estos criminales que lo habían amenazado. Entonces no lo pudimos encontrar y las emociones que tuve en ese momento regresaron. Para una situación como esta, no se puede estar preparado. Esto no se aprende en la escuela. Jenny, nos compartes que te despediste de tu mamá muy deprisa. ¿Cuáles fueron tus primeros pensamientos? Bueno, lo primero que intenté fue tratar de contactar a mi mamá por teléfono y no tuve éxito. Entonces, lo que hicimos fue, por medio de amigos, tratar de iniciar una búsqueda lo más rápido posible, porque en México tienes que esperar 48 horas hasta que puedas acudir a la policía por una desaparición. Así que era muy tarde y no podíamos hacer mucho. También oramos mi hermano, mi papá y yo y se lo entregamos a Dios y confiamos que Él iba a tener todo bajo control y que Él sabía dónde estaba mi mamá y confiamos en que pronto todo estaría bien, aunque nosotros no lo supiéramos en ese momento. En las primeras 48 horas de una desaparición no se puede hacer nada en México. Cuesta trabajo poderse imaginar algo así aquí en Alemania, Walter. En ese tiempo puede pasar todo. ¿Cómo es que funciona una búsqueda de ese tipo en México? Sí, mi papá no pudo dormir esa noche y salimos a las 5 de la mañana a buscarlas. A Kriel fue donde tuvimos contacto con mi madre por última vez. Y otros amigos también salieron a buscarla sin que nosotros les preguntáramos. Intentamos mucho a través de contactos conseguir información y salieron varios coches a buscarla por las montañas porque, como dijimos, podría ser también que el coche se haya resbalado y fue un accidente. Yo me quedé en la ciudad con mi hermana para tratar de dar información a la policía y después de 3 días nos dimos cuenta que no avanzábamos con la búsqueda y también sentimos algo de presión de parte de la policía de que debíamos de irnos. En México la situación con la policía y los carteles es algo complicada. Nunca sabes de qué lado están y en quién puedes confiar. Entonces decidimos regresar. Esto ya está muy peligroso y antes de que algo pase, mejor regresemos a casa. Para nosotros aquí es difícil podernos imaginarnos algo así. El hecho de no poder fiarse de la policía o que la policía se haya puesto nerviosa con preguntas tan comprensibles como ¿dónde está nuestra mamá? Cuando regresan de la montaña, llegan a casa de vuestro tío, donde reciben una noticia terrible.
Su madre, tía y 2 primas han sido asesinadas. ¿Cuál fue la reacción que se vivió en ese momento? La noticia fue totalmente inesperada. Nosotros teníamos la seguridad de que las íbamos a encontrar y cuando la recibimos como familia, esta noticia, éramos como 30 personas en la casa de mi tío y cuando lo compartimos con la familia fue como un matadero emocional. Tú veías en cada lado gente llorando, personas gritando, mi tía lamentándose que había perdido sus 2 hijas, diciendo, Dios, ¿dónde están mis hijas? Mi abuela totalmente destrozada. Y fue horrible, fue lo peor que he vivido con mi familia. Ser sacudidos por una noticia así, uno solo puede especular de cómo debió haber sido. Jenny, ¿cómo fue para ti ese momento? Fue un momento muy difícil. La iglesia estaba llena. Había mucha gente. Era duro ver 4 ataúdes. Alrededor de 1000 personas nos estuvieron apoyando durante este momento tan difícil. Recibimos mucho consuelo de parte de ellos y para mí era bastante claro ver que aunque me doliera haber perdido a mi mamá, sí, Dios me estaba dando una fuerza sobrenatural y sabía que no me sentía como debería sentirme cuando veía a otras personas sufriendo mucho más de lo que yo estaba sufriendo. Y solamente le podía decir a Dios, tú siempre has sido fiel con nosotros y si ahora las cosas son así, te voy a seguir amando y voy a seguir confiando en ti. Y yo siempre trataba de compartir a todos los que estaban ahí la verdad que era para mí, que Dios era bueno y ellos no podían comprender cómo podía decir algo así, pero yo estaba consciente de que esa realidad estaba ahí, aunque las circunstancias no lo demostraran. Y nosotros, mi hermano, mi papá y yo, hicimos la parte de la alabanza porque seguíamos creyendo que Dios era merecedor de nuestro canto. Quizás esta es la primera vez que estás aquí o no conoces mucho sobre Dios. Puede que escuches esta historia y te preguntes, ¿es posible? ¿Puede Dios dar una fuerza así, como la que ustedes sintieron desde el primer momento? Lo cual es un milagro. Poco tiempo después recibe su papá otra vez una llamada donde son amenazados. Y de nuevo vuestra vida está en peligro. Así que huyen a casa de su tío fuera de Chihuahua, donde su papá toma la decisión de mudarse a Alemania como familia. Tú, Walter, ya vivías en Alemania y tuviste que irte primero. ¿Cómo fueron para ti esos momentos de vuelta en Alemania después de todo lo que habían vivido? Fue un tiempo muy difícil. No mucho después del entierro tuve que regresar a terminar de escribir mi tesis y realmente no pude hacer luto con mi familia y de pronto ya estaba otra vez en Alemania y tengo que terminar mi tesis. Por un lado fue muy bueno que tenía esta distracción, pero lo que realmente me ayudó fueron mis experiencias pasadas con Dios. Y lo que yo hacía es de que leía mucho la Biblia, hablaba mucho con Dios y también tocaba mucho la guitarra, haciendo alabanza. Y así fue como sobreviví estos 2 meses solo. Lo que describes ahí, este acceso a la fe, es algo que yo mismo no podía entender, que por medio de leer la Biblia uno puede ser fortalecido o por medio de canciones encontrarte con Dios, llegar a un diálogo con Él. En el primer momento viviste cosas que habías probado antes que te mantuvieron. Jenny, ¿cómo fue para ti venir a Alemania, donde ya has estado antes, pero ahora en diferentes circunstancias? Claro, esta vez era totalmente distinto. No era para venir a estudiar. Y fue un paso de venganza por el hecho de seguir confiando en Dios.
y él sabía lo que estaba haciendo y solamente fue confiar en él y dejé todo lo que amaba en México, lo vendimos todo, nuestra familia, nuestros amigos y fue difícil llegar aquí y empezar una vida en una cultura diferente, tener entrevistas de trabajo en alemán que tampoco había tenido nunca antes ni en español y todas estas cosas organizatorias que se tienen que hacer aquí. Tenía que estar mucho tiempo con mi papá y eso era muy difícil porque no estábamos acostumbrados a estarlo. Para mi hermano también fue demasiado. Él tenía que tener un rol distinto en la familia al que había tenido antes y sentí esta distancia de su parte hacia nosotros. Había terminado una relación en México también y me sentía muy insegura y confundida. Y ahí es cuando yo me decepcioné de Dios, porque no podía entender cómo me podía hacer esto, el hecho de haber visto cómo perdí a mi mamá, cómo confié en Él y tomar la decisión de confiar en Él otra vez y venir a este país donde todo es tan frío, tan extraño para una mexicana y simplemente no funcionaba nada, no avanzaba. Estar decepcionado de Dios es una situación que también tú experimentaste, Walter. Sí, después de que llegaran mi hermana y mi papá a Alemania, de pronto perdí el suelo. Fue súper difícil para mí estar aquí solo en Alemania y preparar todo para ellos, para que cuando llegaran ya tuviéramos un departamento. Para un estudiante en München es súper difícil encontrar algo y ahora para 3 personas, amueblado. Yo solo pensé, Dios, ¿cómo lo voy a lograr? Y después de que llegaran, mi relación con Dios fue totalmente destruida. Entré en depresiones muy fuertes. Mi vida era como una montaña rusa. A veces me iba bien y de pronto caía en un hoyo y no tenía sustento. Es muy interesante cómo esta situación que describes, y yo también lo he vivido en mi vida, que a pesar de que tienes una relación con Dios y sabes que puedes recibir nuevas fuerzas, existen momentos cuando te sientes abandonado, triste y puedes caer en depresión. Luego hubo otra noticia bastante sorprendente por parte de vuestro padre, que al poco tiempo de estar de visita en México, reciben un mail donde les avisa que se iba a casar otra vez. Es un tema que para los hijos en general ya es un poco complicado, pero que al poco tiempo de que la madre fue asesinada se hace aún más complicado. ¿Cómo fue para ti, Walter? Sí, fue una noticia para la cual no estábamos preparados y yo ya tenía una imagen paterna muy débil de él y a través de que yo tuve que tomar mucha responsabilidad, era de repente mi papá como un compañero de cuarto y cuando recibí esta noticia, mi imagen de él como padre se destruyó. Mi papá nos abandona, no somos lo suficientemente importantes para él, para que nos incluya en esta red. Él se va sin avisarnos y ahora tenemos que tomar la responsabilidad del departamento y mudarnos y todos solos. ¿Para ti como hija? Fue un momento muy difícil porque ella tenía problemas de identidad, estaba bastante confundida y todo lo que tenía en ese momento era mi papá y mi hermano. Y de una manera u otra desapareció espontáneamente y me sentí muy lastimada. Y era pensar, ni siquiera tu papá te ama, no eres valiosa ni para nadie. Fue muy difícil poder comprender cómo mi papá podía habernos hecho esto como sus hijos. Tuve que hacer muchas cosas respecto a su trabajo aquí en Alemania y empacar todo y mandárselo a México, seguir aplicando trabajos y buscar una casa para mí ahora y aparte lidiar con mis sentimientos. ¿Y por qué tomaste la decisión de ir a la boda? Porque él es mi papá
porque aunque había hecho este error, aunque me había lastimado de una manera tan profunda, tenía que seguir honrando a mi papá. Y esto es algo que siempre he visto entre Dios, Jesús y el Espíritu Santo, que ellos siempre se honraban entre sí. Y pensé, esta es una oportunidad donde tengo que practicar esto, esta honra, aunque cueste tanto. Y no iba a permitir que este momento afectara el resto de mi vida. Esta fue una decisión que tomaste sin tomar en cuenta tus sentimientos. ¿Cómo fue para ti estar ahí en la boda? Fue un momento bastante complicado porque fue justamente en el mismo lugar donde fue el velorio de mi mamá. Fue donde estuvieron estas mismas personas y mi papá se estaba casando con alguien más. Y fue duro ver cómo le decía a alguien más que la amaba y que esta mujer no era mi mamá. Así que fue bastante doloroso. La misma iglesia, el mismo lugar, las mismas personas, poco tiempo después, pero sin embargo algo completamente diferente. Y no sé por qué estás pasando tú ahora. Yo también conozco estos momentos caóticos, cuando ya no sé qué pensar o qué sentir. Y quizás algo así como lo que ustedes vivieron en la boda puede ser parecido a lo que nosotros sentimos, donde perdemos totalmente la orientación. Da sind Trommeln in der Nacht. Ein eiserner Rhythmus, der mein Herz in Angst kleidet. Er treibt mich an und stiehlt mein letztes Wort. Ich muss packen, muss hier fort von diesem Gottverlassenen sein. Egal zu welcher Stunde, dies Land liegt immerzu im Dunkeln. Ich fliege los, der Motor heult, die Wolken tragen mich höher als gewollt. Meine Augen und die Scheibe verklärt von Nässe. Von oben sehe ich dein Grab. Chipina. Auf zu neuem Leben. Hier und dort zerrissen. Keine Heimat mehr. An keinem Ort. Einen Schritt nach dem anderen, denn Stillstand führt zur Klage und mein Lied ist schon schwer genug. Mein Herz, mi corazón, es blutet. Wo bist du in all dem, Dios mío? Mein Gott, dein Schweigen macht mich bange. Die leisen Worte höre ich kaum in fremder Zunge, die jetzt auch meine ist. Und wenn ich doch schon Altbekanntes misse, so will ich dich doch nicht auch noch verlegen, wo du doch das einzig Stetige grad bist. Wenn über mir dann alles kreischend bricht, such ich die Stille, die nicht mordet, in dir. Immer einen Schritt nach dem nächsten, denn das Leben stoppt für keinen. Mi vida, mi vida. Doch, ich gehe dir nach. Stetig und immerwährend, vertrauend auf den, der immer währt. Was ich jetzt habe, ist nichts und fast niemanden. Wo soll ich Liebeswärme finden, wenn mein eigen Fleisch und Blut vergeht und in sich selbst nicht einmal sich selbst findet? Wenn keine väterliche Schulter mir noch Trost spendet und der Bruder selbst nicht einmal aufrecht stehen kann. Wir lernen einen neuen Tanz auf kaltem Boden, meine Haut verblasst und stellt sich neu. Wo ich Sonne nur im Herzen zu tragen vermag, erhalte ich das Strahlen nur durch den, der heller strahlt. Es gibt sie noch, die alten, die verbündeten Freunde, doch hier gibt es nicht viel. Baue ich mir neue Freunde, so ermüde ich. Meine Kraft ist in meiner Trauer schon erschöpft. Und obwohl mein Auge oftmals blendet, das Weiß des Winters mich blendet, blicke ich mit offenen Augen dem entgegen, was noch kommen mag. Immer
einen Schritt nach dem nächsten, denn das Leben stoppt für keinen. Nie wieder, nie wieder. Doch, ich gehe dir nach. Stetig und immerwährend, vertrauend auf den, der immer währt. Mich ängstigt der Schlaf, doch wacht in mir die Angst, in meinem schwächsten Moment gebrochen zu werden. Von Stille, von der Tiefe nach dem Wachen, wenn nichts bleibt als der treibende Gedanke ans Weitermachen. Wir wurden nie gefragt, wenn die Veränderung, das Unvorstellbare eines Morgens vor deiner Tür steht, wie ein Sturm durch alles weht und dich nach deinem Namen fragt und sich nimmt, was es will, dich packt, etwas herausreißt, das ein Loch hinterlässt, so groß, dass man alleine es nicht schließen kann. Dann höre ich auch hier die Trommeln, blau-schwarz im Sog meines Damals, wenn der Klang der Stimmen, die mich tragen, langsam verfliegt und dunkle Schwere mir auf Herz und Lidern liegt. Wo drehe ich mich hin, wenn im Westen Heimatschatten wabern, im Osten Kälte längst vergangen über mich bricht? Eine Marionette zwischen den Himmeln, gezogen von Herz und Verstand, bleibt eine Richtung, die mir nicht verwehrt, nie verwehrt ist. Mein Haupt nach oben gewandt, mein Herz und meine Seele in der Hand, nun in der Hand des einen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von wo mir Hilfe naht. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich gehe dir nach, stetig und immerwährend, vertrauend auf den, der immer währt. Podemos imaginarnos lo que sintieron al estar en esa iglesia, pero aún así decidiste volver a Alemania y volver a esa situación que ha sido muy incómoda para ti. ¿Qué ocurrió después? Estaba bastante confundida. No sabía de qué manera seguir viviendo con tanto dolor. No tenía a mi mamá, no tenía a mi papá. No sabía quién era. No sabía si debía quedarme en Alemania realmente, y hablé con unos amigos y les fui sincera y les dije que no sabía qué hacer. No sé de qué manera debo seguir viviendo. Me sentía totalmente débil y con mucho miedo, y todo era muy oscuro. Entonces ellos me dijeron: Jenny, ¿cuál es la última cosa que Dios te dijo? Y les dije, bueno, pues que tenía que ir a Alemania, que Él tenía algo grande para mí aquí, pero la verdad no lo veo venir. Es muy difícil estar aquí. Y Él me dijo, tú puedes hacerlo, tienes que seguir luchando y tienes que confiar en Dios. Y eso es lo que hice. Decidí quedarme aquí y por fin, después de muchos años, encontré un trabajo y estaba muy feliz de haberlo logrado, pero lamentablemente fue algo muy difícil porque fui abusada psicológicamente por mis colegas y fue un ambiente muy racista, y al final fui despedida después de 5 semanas, y aunque estaba tranquila por el hecho de no tener que seguir yendo ahí, seguía esta pregunta: ¿qué tengo que seguir haciendo con mi vida? ¿Qué sigue? Y todo lo que yo había sido antes, todo lo que yo pensaba que podía hacer, ya no lo podía hacer, ya no me podía reconocer a mí misma. Y Dios me dijo, Jenny, haz simplemente lo que te divierte. Y ni siquiera eso sabía, ni siquiera sabía que me gustaba. Y entonces empecé a aplicar a una universidad para diseño porque tenía este sentimiento por parte de Dios que
podía ser creativa y empezar un área distinta a lo que había hecho hasta ahora y le confié de esta manera y lamentablemente tampoco salió bien en esta área porque no logré quedar en ninguna de las universidades. Así que fue otra vez un momento muy profundo de mucho dolor y estaba totalmente devastada. Ya ni siquiera me hacía ilusión irme a México, no quería vivir más. Tenemos diferentes pilares en lo que podemos apoyarnos. Trabajo, seguridad en la familia, relaciones, un hogar, el país de donde vienes y te sientes cómodo. En tu caso ya no te quedaba nada de eso y te haces la pregunta que muchas veces ignoramos. ¿Quién soy verdaderamente? Obviamente una pregunta bastante agotadora, de la que podemos escapar. ¿Cómo has aprovechado este tiempo de espera? Fue un domingo que estaba aquí en ICF y estaba consciente de que esto podía durar mucho tiempo, esta búsqueda. Y siempre era esto, estar enojada con Dios y luego otra vez reconciliarme con Él. Y era ir un y venir muy desgastante. Y entonces en ese momento decidí que daba igual lo que estuviera viviendo. Iba a confiar en Dios y no iba a estar enojada con Él y iba a confiar en lo que sabía y conocía de Él y no en mis circunstancias. Y si Él pensaba que yo era una persona valiosa y creativa y capaz, entonces voy a confiar en lo que tú piensas de mí y voy a dejar de depender de mis circunstancias y no tengo que vivir de esta manera como si estuviera muerta, como si no tuviera por qué estar feliz. Y entonces empecé a moverme, empecé a ser parte del equipo de alabanza y hacer todas estas cosas que me llenaban y me acercaban más a Él. Esto es muchas veces la decisión más importante que se puede tomar, porque el hombre normalmente funciona así. Cuando tenga el trabajo, entonces voy a estar bien. Cuando suceda esto, etc. Pero tú decides esperar en Dios dentro de las circunstancias que te tocó vivir. Respecto a la relación con tu padre, tuviste que tomar decisiones grandes durante ese tiempo de espera. Sí, fue como si Dios tuviera una sorpresa preparada para nosotros y era que Él pensó que era una buena idea venir a Alemania a visitarnos con su esposa y fue para mí como, de verdad, este no es un buen timing. Para mí esto me cuesta mucho el hecho de tenerte aquí y la verdad es que no tengo ganas de verte. Prefiero tenerte lejos y hablar de vez en cuando, unas cuantas veces por semana y fingir un poco, pero ahora tenía que tenerlo aquí enfrente de mí y estaba muy enojada. Pero otra vez, antes de que fui por él, tomé una decisión y le dije a Dios, de verdad me molesta mucho que Él venga y realmente siento que mis manos están vacías y no tengo nada que ofrecerte, pero me voy a esforzar y esto es lo que te doy. Mi amor por mi padre, aunque sea difícil tenerlo aquí, y de verdad me voy a esforzar por ti y voy a hacer lo mejor que pueda, voy a honrarlo a él y a su esposa, voy a tratarlos bien y voy a dar lo mejor de mí para tenerlos aquí estos días. Y fue algo muy liberador, fue una decisión acertada porque fue la manera en que pude abrir mi corazón y perdonarlo realmente. Y fue bueno tener como a mi padre de vuelta y tener esta conversación entre mi papá, mi hermano y yo, donde fuimos sinceros el uno con el otro y sobre todo decidir que no tengo que vivir como si no tuviera padre, como si fuera huérfana. Y claro, era hermoso sentir el amor de mi papá de nuevo y sentir que tengo a alguien que ve por mí, aunque doliera en algún principio. Este es un principio que Dios nos ofrece, donde podemos decidir perdonar a otros con su fuerza. Estabas consciente de que si no perdonabas, habrían consecuencias graves. ¿Cuáles fueran las consecuencias que pudiste ver?
yo pude entender en ese momento que si no perdonaba a mi papá iba a ser la mujer que le dijera a sus hijas, todos los hombres son iguales, todos los hombres te van a lastimar, y yo quería bendecir a mis generaciones futuras que supieran que se puede perdonar, que se puede amar, que este poder es mucho más grande que lo que nos lastimó, y quería vivir esta libertad que hay en el momento que perdonamos. Este es un principio que nos enseñó Jesús, que si perdonamos con la ayuda de Dios, podemos comenzar a sanar el daño que se nos haya hecho. Dijiste estar consciente de que la imagen que tuvieras de los hombres se vería afectada si no perdonabas. Y no solo eso, sino también las generaciones que vinieran detrás de ti, debido a tu decisión, también se verían afectadas. Y si tú eres sincero, sabes de las situaciones propias o de gente que te rodea que siguen siendo impactadas por la falta de perdón. Tomar esa decisión de perdonar y la decisión de confiar en Dios es dolorosa. En esos momentos es cuando debemos aferrarnos a ellos aunque duela. Y tal como tú lo has dicho, hay una cita que dice, a partir de mi generación será diferente. Y estas son las decisiones sagradas que podemos tomar, sin importar cómo haya sido nuestra vida hasta ahora, o si creemos en Dios o no. Tú también, Walter, tuviste que tomar una decisión durante un servicio aquí en ICF en 2014. ¿Había depresión en tu vida? Es algo que no te podía solo afectar a ti, sino también a todos los que vinieran de ti. ¿Cuál era la situación? Para mí fue este tiempo después de que llegara mi hermana y mi papá como una montaña rusa. Fueron 2 años donde yo estaba constantemente deprimido, donde no salía adelante, donde abandonaba a Dios. Y al final del 2014, en un servicio aquí en la iglesia, yo pensé, ok, ya has vivido así 2 años, has intentado sobrevivir así de esta manera, teniendo lástima de ti mismo, viviendo en depresión, abrazando esta depresión. Y pensé, ok, ya no quiero vivir así. Y decidí que el año 2015 va a ser un año donde yo voy a tratar estos temas con Dios y donde quiero empezar a vivir de otra forma. Y así también como me lo propuse en este servicio, empecé a tomar cursos en ICF, donde empecé a tratar temas en mi vida, no de una manera superficial, donde solo oraban por mí y ya todo está bien, sino me tomé el tiempo para realmente ver qué raíces hay en mi vida que me traían a estos problemas. Y lo que realmente revolucionó mi imagen de Dios fue este intercambio en la cruz, donde yo traía cosas en la cruz y tomaba cosas de Él. El intercambio en la cruz es algo que la Biblia enseña. Y esta idea, por un lado, podría ser la revolución más grande, si lo has experimentado. O si no lo has experimentado, puede ser la tontería más grande. Esa noticia se trata de que Jesús murió en la cruz por ti y por mí, para tomar nuestra culpa sin importar la situación que nos separe de Él. Nuestros pecados, nuestra culpa, nuestras adicciones, nuestro dolor, nuestra falta de perdón, nuestra amargura, sea lo que sea. Podemos confiar en que cuando nos entregamos a Jesús, quien tomó nuestro lugar, nos hace aceptos, nos sana, nos perdona, nos restaura. Suena muy sencillo, pero para Dios no lo fue. Y a pesar de que dentro de nuestra cultura es común celebrar esto, puede ser que aún no lo hayamos comprendido por completo. Pero experimentar este poder que tú has vivido es precisamente de lo que habla la Biblia. Que al vivir esto, experimentamos la más grande de las revoluciones. ¿Cómo se manifestó esta renovación en tu vida? Yo era una persona que me definía mucho por mis méritos. Desde que era niño, siempre llamaba la atención a través de mi rendimiento, de mis méritos. Sacaba buenas calificaciones, me portaba bien, estudiaba el piano, no hacía tanto relajo como mi hermana. Y así obtenía yo la atención de las personas. Y eso también lo intentaba hacer con Dios.
Y ahí nunca era lo suficientemente bueno. Nunca sentía que las cosas estaban bien entre Dios y yo, de que podía ir a Él. Y para mí fue muy importante en el workshop entender este aspecto, que yo podía entregar el definirme por mis méritos y saber que yo soy un hijo de Dios y que yo no tengo que hacer nada para que Dios me ame. Dios es mi Padre y como cualquier padre ama a sus hijos, así me ama a Él. Esto puede sonar como palabras solamente, pero cuando el poder de Jesús entra en tu vida, algo pasa. Es fascinante que con dar algo a Jesús, Él lo puede cambiar todo. Pero tu imagen paternal fue destrozada. Y Dios dice ser un padre que ama. ¿Cómo puedo creerle si la imagen que tengo de paternidad está destruida? Después de que mi madre fue asesinada, yo no podía creer más en Dios. Y pensaba, ¿cómo no pudo haber escuchado mi oración? Lloré para que Él rescatara a mi mamá. Y estaba súper decepcionado de Dios. Y después viene toda esta situación con mi papá, donde Él nos abandona. Entonces yo pensaba, ya no tengo papá. Y en el taller yo pude traer estas cosas a la cruz y entendí que lo que yo experimenté no tiene nada que ver con Dios. Yo recibí una nueva imagen de Dios, de que Él me ama, de que Él estuvo con mi mamá, de que Él no lo quiso así, no fue su voluntad, sino que Él respeta el libre albedrío de las personas y Él es un Padre amoroso y todopoderoso. Lo que también he experimentado en mi vida es que Jesús no solamente murió en la cruz, sino también resucitó. Y el poder de la resurrección es lo que cambia todo y me transforma. Pero de cualquier forma los sentimientos siguen estando dentro de mí. Habéis hablado mucho de decisiones y esto es muy interesante. Decisiones que hicieron durante los servicios aquí en ICF. Pero ¿qué has hecho con los sentimientos que tenías hacia Dios? ¿De odio? ¿Cómo lidiaste con ellos? Como mi relación con Dios estaba bastante lastimada, no podía hacer estas cosas clásicas como orar y leer la Biblia. Empecé a escribirle cartas a Dios. Tenía un diario y en días cuando no sabía qué hacer con mis sentimientos, empecé a escribirle cartas como de odio a Dios, donde yo le decía todas las cosas que no entendía, todo mi enojo, todo mi coraje, todo lo escribía en estas cartas. Muy interesante. La primera vez que escuché de esto me recordó a David, un hombre en la Biblia, y si lo consultas en los Salmos, David escribe cartas a Dios. Cartas muy emocionales, oraciones donde se dirige a Dios. Si es que creciste en un ambiente religioso, puede que te preguntes si se puede hablar con Dios así. Pero Dios no parece tener ningún problema con que le llevamos nuestros sentimientos. De hecho, encuentro impresionante que Jesús muere en las peores condiciones para que yo le pueda llevar lo peor de mí. Y esto trae libertad. Tengo para ti una pregunta un poco provocante. Una vez que procesas todo esto, aún no se ha hecho justicia de la muerte de tu madre, tus primas y tía. ¿Dónde está la justicia? Sí, mis cartas no metieron a nadie en la cárcel, pero no sé por qué, pero ya desde el principio nunca tuve sentimientos de venganza, nunca tuve esa sed de justicia, donde pensé, ok, los tenemos que matar. Yo siempre supe que el gobierno mexicano nunca va a traer justicia. Eso lo puedo olvidar. Y por eso puse toda mi confianza en Dios. Yo dije, Dios, tú conocías a estas personas, tú sabes qué hicieron, por qué lo hicieron, y tú vas a traer esta justicia para mí. Yo no tengo que luchar por eso. Me has contado que en este punto te ayudó un libro, La cabaña. Lo describiría como una parábola moderna. ¿Qué encontraste en ese libro y qué te ayudó? Sí, como no podía leer la Biblia, empecé a leer otros libros. Y este libro es muy interesante, que el personaje principal también vive una experiencia parecida a la mía, donde su hija es asesinada y él es llevado a una cabaña donde tiene un encuentro con 3 personas que personifican
la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo que me fascinó de este libro es de que este personaje tiene con Dios, con Jesús, una relación tan viva, tan simple. Y en ese momento yo no tenía eso. Para mí Dios no estaba presente en mi vida. Y cuando empecé a leer que esta persona caminaba con Jesús por el lago y que estaba en la cocina con Dios, que es una mujer afroamericana en este libro, y platicaba con ella, le pregunta cosas, eso me conmovía demasiado, porque yo no tenía esto, y ver que una relación con Dios puede ser tan simple, tan real, y saber que Él está ahí y que tiene buenos pensamientos para mí. Jesús ha hablado muchas veces en parábolas, como en la cabaña. Vamos a adentrarnos en una de las escenas de este libro, que describe un diálogo en una historia de fantasía, y la conversación empieza con el temor de saber si Dios tiene verdaderamente el control de nuestra vida. La vida en esta escena está simbolizado por un jardín, y estando dentro de este jardín que parece tan caótico, el personaje principal se hace la pregunta si Dios está dentro de este caos. Und? Wie gefällt dir dein Garten, Luke? Du, ehrlich gesagt, hatte ich mir einen streng gepflegten englischen Garten vorgestellt. Aber das hier schaut ja alles andere als geordnet aus. Bunt, leuchtende Blumendickichte mischen sich wild mit Gemüsen, Kräutern und schillenden Gräsern. Eine solch farbenfrohe Augenweide. Das soll mein Garten sein? Ja, der Garten deiner Seele. Er mag ein bisschen chaotisch wirken, aber von oben her gesehen sieht er aus wie ein Fraktal. Ein was? Fraktal? Das muss ich mal nachschauen. Ein Fraktal. Etwas, das einfach und geordnet wirkt, aber eigentlich aus einer wiederkehrenden Folge von Mustern besteht und nahezu unendlich komplex ist. Aha. Ich liebe Fraktale und deshalb verwende ich sie überall. Ja, aber das hier sieht aus wie ein Durcheinander. Look, danke. Was für ein wunderschönes Kompliment. Genau das ist es, ein Durcheinander. Aber es ist trotzdem ein Fraktal. Schau dich ruhig um. Rot. Johannisbeerrot, Zinnoberrot. Gelb. Mandarinengelb, gemischt mit Platingrau. Pink. Grüntöne. Braun. Brauntöne. Einfach fantastisch. Luke, komm mal her. Setz dich. Ich möchte, dass du mir hilfst, diese Stelle hier zu roden. Morgen möchte ich hier etwas ganz Besonderes pflanzen. Und dafür müssen wir Platz schaffen. Okay. Jetzt sind wir aber fertig, oder? Noch nicht ganz. Wir müssen auch noch den Boden lockern, um die Wurzel ziehen zu können. Und? Macht es nicht Spaß? Naja, ich kann mir Tätigkeiten vorstellen, die mehr Spaß machen. Ah, Luke, wenn du wüsstest, nicht die Arbeit an sich, sondern ihr Zweck.
macht sie zu etwas Besonderem. Es ist die einzige Arbeit, der ich mich widme. Aber was kann denn passieren, wenn ich die Wurzeln nicht aus der Erde hebe? Wenn du aufhörst, in deinem Garten zu arbeiten, dann wird er langsam sterben. Dann sind also nicht alle Pflanzen in meinem Garten gut? Gibt es vielleicht auch giftige Pflanzen? Oh ja, und die gehören zu meinen Lieblingen. Bei manchen ist nur eine Berührung gefährlich. Wie zum Beispiel bei dieser hier. Hey, pass auf. Keine Angst. Gerade ist sie nicht giftig. Es gibt solche und solche Zeiten. Wenn du sie erforschst, wirst du das Prinzip entdecken. Aber warum hast du das Prinzip, ob sie jetzt giftig ist oder nicht, überhaupt versteckt? Gegenfrage. Warum spielen Kinder so gerne Verstecken? Ja, weil es Spaß macht, was Neues zu entdecken. Du, wenn du mir jetzt gerade nicht gesagt hättest, dass ich die Pflanze gefahrlos berühren kann, wäre sie dann giftig für mich gewesen? Natürlich. Ey, ich hätte sterben können. In der Theorie schon. Aber wenn ich dich dazu anleite, sie zu berühren, dann ist sie für dich nicht giftig. Weißt du, es ist grundsätzlich so. Für jedes erschaffene Wesen ist das Streben nach Autonomie völliger Wahnsinn. Zur Freiheit gehört Vertrauen. Und Vertrauen, dass ich es gut mit dir meine. Wenn du also meine Stimme nicht hören kannst, wäre es klug, wenn du dir Zeit nimmst, die Natur der Pflanzen in deinem Garten zu verstehen. Ja, aber warum hast du dann überhaupt giftige Pflanzen erschaffen? Deine Frage unterstellt, dass Gift etwas Schlechtes ist. Ja, klar. Viele dieser sogenannten schlechten Pflanzen besitzen aber, wie zum Beispiel bei dieser hier, wertvolle medizinische Eigenschaften und können auch in Kombination mit anderen Pflanzstoffen wahre Wunder vollbringen. Menschen sind nur allzu leicht bereit, etwas als gut oder böse einzustufen, obwohl sie es gar nicht genauso gut kennen. Aber dann existiert das Böse also doch? Und du hast es erschaffen? Luke, komm mal her. Böse ist ein Wort, das wir verwenden, um die Abwesenheit des Guten zu beschreiben. So wie wir auch das Wort Dunkelheit verwenden, um die Abwesenheit des Lichtes zu beschreiben. Oder Tod, um die Abwesenheit des Lebens zu beschreiben. Sowohl das Böse wie auch die Dunkelheit kann man nur in Relation zu dem Guten und dem Licht begreifen. Sie haben keine wirkliche Existenz. Ich bin Licht. Ich bin gut. Ich bin Liebe. Und in mir gibt es keine Dunkelheit. Das Licht und das Gute existieren wirklich. Wenn du dich von mir verschließt, stürze ich mich damit selbst in die Dunkelheit. Erklärst du dich für unabhängig, wird dadurch zwangsläufig Böses entstehen. Denn getrennt von mir kann ich mich nur auf mich selbst stützen. Und das ist der Tod. Denn ich habe mich von dir getrennt, dem Leben. Aber was soll ich denn jetzt hier einpflanzen? Es ist dein Garten, du darfst es frei entscheiden. Ja, aber schau mal, das sieht doch immer noch total chaotisch aus. Wir haben ja nur diese kleine Stelle hier bearbeitet. Ach, das wird nie ein richtiger Luke, Garten. Es kommt nicht darauf an, fertig zu werden. Oh, da fällt mir gerade ein, ich wollte dir da hinten beim Kompost was zeigen. Komm mal mit!
Dios me dio una visión donde estamos juntos sobre una montaña y me muestra del otro lado otra montaña y me dice, vamos a ir juntos hasta ahí, es Alemania. Y este camino es también parte del viaje. Y aunque te sientas sola, aunque sientas que no estoy ahí contigo, no significa que esa sea la realidad. Dios me dijo que también durante el camino estoy alcanzando mi meta y no tengo que confiar solo en Él al principio y al final, sino también en el proceso. Aprendí que puedo cuestionar mi fe y quiero animar a otros a hacerlo también. También me di cuenta que Dios es mucho más grande de lo que había pensado y que encontré a Dios en lugares donde nunca pensé que lo iba a hacer. Mis circunstancias siguen siendo prácticamente las mismas que desde hace 4 años y no soy ni tengo lo que me hubiera imaginado lograr con 30 años. No tengo mi departamento propio, no tengo trabajo. Mi papá sigue en México con su esposa y su vida. Mi mamá nunca va a regresar. Pero dentro de mí sé que he cambiado, que he crecido y he aprendido a no dejarme humillar por mis circunstancias. Y si aprendo ahora a vivir de una manera plena, aunque no tenga nada, entonces siempre estaré bien. Y decidí que también en los momentos difíciles voy a confiar en Dios. Me siento bien, sigo adelante, pero honestamente sigo con estas heridas y cicatrices, pero quiero experimentar la sanidad y restauración de Dios y todavía le quiero hacer muchas preguntas y quiero seguir encontrándome con Él. Quiero encontrarlo a Él constantemente. No sé de qué manera has sido conmovido durante los últimos minutos. Quizás has encontrado tu vida dentro de esta historia. Quizás la historia de Walter y Jenny te ha recordado a situaciones en tu vida que te causan sufrimiento, preguntas, dolor. Pienso que es muy fascinante que a través de la historia de ellos puedo ver que Dios nos muestra no ser un Dios distante. Y Él lo expresa en la Biblia de esta forma. Hebreos 4, 15 a 16 dice: Dios no forma parte de aquellos que no entienden nuestras debilidades y no son capaces de practicar la compasión. Al hacerse Dios, hombre por medio de Jesús, nos demuestra que entiende tu sufrimiento, tu situación desesperada, tu dolor, tu rechazo, el círculo vicioso en que te encuentres ahora mismo. Jesucristo mismo tuvo que luchar las mismas tentaciones que nosotros, pero al contrario de nosotros, Él nunca pecó. Él intercede a favor de nosotros, por eso podemos acercarnos confiadamente a Él. Muchas veces tenemos miedo y pensamos que así tal como somos no podemos acercarnos a Dios. Con todo lo que cargo, la vergüenza en mi vida, el pecado, la culpa, o con la situación en que estoy inseguro, sí, Dios me puede amar tal como soy, pero Dios dice que para esto murió su Hijo, porque así es como Él nos demostró que nos ama incondicionalmente, para que podamos acercarnos tal como somos. No importa nuestra baja autoestima, no importa el tiempo que llevamos esperando. El versículo continúa diciendo: Él se volverá a nosotros con su misericordia cuando necesitamos su ayuda. Yo lo traduciría así: cuando aceptamos su ayuda. Jesús dice que es un médico, que es un salvador. Este mensaje solamente tiene sentido si tomas una decisión hoy. Walter y Jenny contaron que estuvieron varias veces sentados en un sitio como tú, en un domingo como hoy, y tomaron una decisión. From my generation on, a partir de mi generación, las cosas serán diferentes. ¿Por qué? Porque hoy me decido a aplicar sus principios en mi vida y a invitar a Jesús a ella. Al final del vídeo, los dos compartieron pensamientos y hay tarjetas debajo de tu silla que diseñaron ellos mismos para ti con estas citas. Walter lo expresa así: el amor de Dios no es dulce, sino fuerte y rudo como la fuerza de la naturaleza. El poder de la resurrección de Jesús es como la fuerza de la naturaleza. No es suave, no es dulce. Tiene el poder de cambiar toda tu vida. Y Jenny lo dijo así: si aprendo a vivir ahora plenamente, aunque no tengo nada, siempre estaré bien.
No sé con qué estés lidiando ahora, pero ahora tendremos unos momentos donde Walter, Jenny y yo oraremos por ti y tienes la oportunidad de tomar una de las tarjetas y escribir algo en ellas. Quizás quieres escribir algo que quieras acordar con Dios y por lo que te quieres decidir. Quizás quieres escribir una carta de odio a Dios, o quizás quieres simplemente decirle a Dios, necesito tu ayuda. Queremos orar por ti, y si tú quieres, te pido que cierres tus ojos ahí donde estás y que abras tu corazón, para que Dios hoy te hable y así puedas tomar decisiones. Jesús, te doy gracias que tú has pagado todo por nosotros. Tú tomaste nuestra culpa para que tengamos acceso al Padre. Y yo oro hoy por ti. Si tú estás en una situación difícil o si todo alrededor de ti se ve feo, que tú hoy puedas recibir de Dios coraje y esperanza y que te atrevas a dar este paso de seguir a Dios y de que puedes ser honesto con Él. Que le puedes decir lo que piensas y lo que sientes y que Él está de tu lado, que su fuerza va a obrar en ti, que va a traer transformación y libertad y esperanza para ti y para las generaciones que vienen después de ti. Dios quiere empezar hoy nuevas historias. Dios quiere darte hoy un nuevo inicio. Da igual cómo hayas vivido hasta ahora, qué decisiones hayas tomado o no. Él te necesita a ti para darle un nuevo inicio a tu vida. Y no tienes por qué vivir aplastado por tus circunstancias, sentirte oprimido por ellas, porque Él nos hizo libre, porque Él triunfó y Él es suficiente, porque no importa qué tanto hay en tus manos, Él es más que poderoso para sacarnos de donde estamos y no necesitamos que vivir de una manera en sobrevivencia, sino que podemos vivir en plenitud y ser mucho más de lo que nuestra circunstancia nos dice, porque Dios es mucho más grande que tu dolor, que tus problemas, que tus circunstancias, porque Él es suficiente y Él nos da esa fuerza para seguir viviendo. Da igual lo que hay en tu vida, cuáles expectativas tengas, Dios es un Dios en el que podemos creer. Gracias, Jesús, porque llamas a las puertas de corazones de las personas aquí, como también a todos los que están en diferentes lugares mirando el podcast. Y si tú nunca has invitado a Jesús a entrar en tu vida, pero tienes el anhelo de hacerlo, simplemente díselo con todo tu corazón. Jesús, ven a mi vida. Te necesito como Salvador. Te necesito como médico. Acepto lo que has hecho por mí en la cruz. Quiero experimentar el poder del intercambio en la cruz. Jesús, quiero que tú seas el jefe de mi vida. Sabes que a veces me falta la perspectiva como al hombre en su jardín. No veo con claridad, pero desde tu perspectiva puedo recibir nuevas fuerzas y encontrar el camino hacia ti. Y quiero orar, Espíritu Santo, por los próximos minutos para que toques los corazones, para que nos muestres la severidad de este momento, de que no se trata solamente de nuestras vidas las que se verán afectadas si no te aceptamos y no aplicamos tus principios, sino también de las generaciones que vengan de nosotros, seguirán cargando con las mismas luchas. Gracias por llamar severamente a las puertas de nuestros corazones para que podamos aprovechar los próximos minutos donde nos decidamos por Jesús y te digamos, Jesús, a partir de esta generación todo será diferente. No importa cómo era el pasado, no importa cómo se sienta. Gracias por este momento sagrado. Gracias por mostrarnos durante las próximas canciones cuál es el próximo paso que vayamos a escribir en las tarjetas y que fijemos en nuestros corazones. Amén. Du suchst mich, wenn ich mich selbst nicht
finden kann, ich mich in mir verloren hab, du gehst mir nah und dein Blick vertreibt die tiefste Finsternis, bringt mich an den Ort, wo ich nichts mehr vermiss. Wenn ich auch selbst nicht sehen kann, es zieht mich nah zu dir. Und wenn der Sturm auch tobt in mir, ich weiß, du bist hier. Dein Herzschlag in mir lässt mich über Wasser gehen, lässt mich neue Wege sehen, gib mir neue Zuversicht. Dein Herzschlag in mir lässt mich über Wasser gehen, lässt mich neue Wege sehen, gib mir neue Zuversicht. Dein Herzschlag in mir, du hebst mich auf, in deinen Armen werd ich ruhig, und was du sagst, gib mir Mut. Du hebst mich auf, in deinen Armen werd ich ruhig, und was du sagst, gib mir Mut. Dein Herzschlag in mir lässt mich über Wasser gehen, lässt mich neue Wege sehen, gib mir neue Zuversicht.